El desarrollo del precio de Bitcoin solo tiene dos opciones reales, así que en el vídeo de hoy haré una predicción de Bitcoin a corto plazo y os enseñaré cómo tenéis que actuar siempre que veáis una acción del precio como la que estamos viendo actualmente. Bueno, antes de empezar con el vídeo, muy rápidamente, solo confirmaros que esta tarde 18:00 UTC+1 para otros usos horarios, haré el directo que hemos estado comentando estos días atrás. Haremos primero una pequeña charla y luego pasaremos directamente al análisis y última hora de Bitcoin y también de otras criptomonedas. Todo lo que me pidáis lo iremos analizando, ¿vale? Tenéis abajo en el primer comentario fijado mi perfil de Instagram por si queréis estar actualizados en ese sentido de cuándo empiezo exactamente, y si no, pues por YouTube también lo podréis encontrar. Entonces, primero de todo, calendario económico. A ver, pese a que esta semana, como hemos comentado ya desde la semana pasada, no va a haber ninguna noticia determinante que nos pueda afectar o que nos pueda, pues bueno, descongestionar la situación del mercado que estamos viendo, sí que es cierto que tenemos diferentes noticias cada día. Tenemos bastantes noticias, es una semana bastante cargada de noticias, pese a que no haya ningún pez gordo en este sentido. Entonces, hemos visto cómo desde Japón se han anunciado las perspectivas económicas, se han anunciado diferentes medidas, o mejor dicho, falta de medidas, ¿no? Han dejado los tipos de interés como estaban y como se preveían y, pues bueno, esto ha provocado un movimiento en el yen japonés bastante importante. Pero bueno, dejando esto de lado, vamos a pasar a las noticias que vamos a ver a continuación, y es que hoy el foco se centra, podríamos decir, en dos o tres factores. El punto número uno es en el IPC de la zona euro. Veremos si siguen las buenas dinámicas que estamos viendo en otras regiones de Europa y también en Estados Unidos. También tendremos un par de datos interesantes en Estados Unidos, ventas minoristas subyacentes y el IPP, índice de precios del productor. Semana pasada tocó del consumidor y esta semana toca del productor. Y luego, la otra parte de la sesión, las noticias también importantes que vamos a tener durante la jornada, van a ser varias declaraciones de diferentes funcionarios del FOMC. Tenemos a las 15 una, tenemos a las 15:30 otra, tenemos a las 20:00 otra. Pues bueno, iremos viendo si alguna de estas declaraciones nos puede influir de alguna forma al mercado. Entonces, en cuanto a noticias de última hora, fijaros en este titular que ya habla por sí solo. Documentos demuestran que directivos de FTX sabían de la crisis antes del colapso. Fijaros cómo, pues bueno, un desarrollador de software de FTX, justamente cuando decidió revisar la base de datos para ver, pues evidentemente hacer su trabajo y ver si todo estaba de forma correcta, se dio cuenta de un problema importante, y es que Alameda Research estaba utilizando de forma errónea aproximadamente cientos de millones de dólares, lo que luego se acabó destapando, pues durante el año 2018 aproximadamente, un poquito más adelante, este desarrollador ya se dio cuenta de este percal, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Que se lo comentó a Sam, al CEO de FTX, o al ex CEO de FTX, mejor dicho, y él dijo literalmente que eso estaba bien. Pues bueno, 2 años después, para el año 2022, lo que ya conocemos que ha pasado más recientemente, Sam anunció a varios ejecutivos de Alameda Research que habían perdido 5.000 millones de dólares en el último año y que su cierre estaba entre algunas de las opciones que barajaban. Esto, evidentemente, hizo que pues, muchos ejecutivos de la empresa de FTX se preocuparan y que trataran de buscar una solución. Evidentemente, FTX le había prestado ya hasta 13.000 millones de dólares a Alameda Research, y evidentemente si desaparecía Alameda Research o había algún problema con Alameda Research, iba a afectar de lleno a FTX. Lo mismo que le ha pasado a otras firmas, a otras empresas que, pues bueno, le habían cedido capital a FTX, ¿no? Entonces, como podéis comprobar, lo que respondió Sam es que él ya sabía lo que estaba pasando, que estaba intentando que se solucionara, que le estaba afectando realmente a su día a día, y estaba esperando a ver si se podía recaudar más capital o si los precios de las criptomonedas subían. Entonces, pues bueno, la situación es grave ya no desde este año, sino desde hace bastantes años. Ya se conocía esto dentro de la empresa, se hizo oídos sordos, y esta información la sabemos gracias a New York Times, que ha obtenido unos documentos que registran las semanas previas a la crisis y, pues bueno, todas las veces que Sam fue alertado por otras personas, otros miembros del equipo, de la situación que se vivía. Y pues bueno, se quitó hierro al asunto, ¿no? Entonces, esto es un poco confirmación de lo que, pues bueno, lo que ya hemos ido sabiendo, todas las mentiras que ha ido haciendo Sam, no previo ya al destape de todo, sino durante y posterior al destape, ¿no? Bueno, cambiando de tema, fijaros cómo Microsoft planea anunciar despidos justamente hoy, miércoles por la mañana. Justamente una persona familiarizada con el asunto, comentan aquí, ha destapado esta información, pero bueno, es cierto que Sky News ya informó anteriormente de este
plan de despidos de Microsoft, que se une a otras empresas como por ejemplo Amazon, que ya ha despedido a 18.000 personas, Salesforce, que ha despedido a más de 8.000 empleados, y también Unity Software, que ha despedido ya a 280 y pico empleados. Sigue este carrusel de despidos en Estados Unidos, sigue este carrusel de empresas importantes que tienen que quitarse de encima trabajadores. Entonces, antes de pasar a la última hora de Bitcoin, antes de pasar al análisis de hoy de Bitcoin y a comentaros un poco las probabilidades y qué es lo que yo considero que va a pasar en las próximas horas, fijaros cómo yo personalmente mantengo aún esta entrada, sigo con la misma dinámica, sigo con la misma posibilidad y no hay nada aún que me haya hecho cambiar de opinión en base a esta posible figura de reversión. Como veis, ayer, ¿qué hora fue? Pues bueno, ayer sobre las 14:00 estuvo a punto de sacarme, no me tocó el stop loss y se ha mantenido en esta situación, ¿no? Está muy cerca al punto de entrada, lo que el alargamiento de este patrón cada vez aumenta más las probabilidades de ruptura. Entonces, a ver, el precio de Bitcoin, como podéis comprobar, ha estado subiendo por noticias. O sea, lo han impulsado las noticias. Hemos estado en una etapa muy desacelerada, pese a que el precio iba subiendo. La subida llegó a ser únicamente de en 11 días un 6,90%, menos de un 7%, ¿no? Lo cual es ridículo, sobre todo para una criptomoneda y sobre todo para Bitcoin. Entonces, a raíz de diferentes noticias, declaraciones de Powell, también ver el IPC en Estados Unidos, también los resultados positivos de diferentes empresas del viernes, esto ha hecho que el precio vaya subiendo. De las últimas subidas, sobre todo los días importantes, desde el miércoles 11 de enero, únicamente el sábado 14 de enero hemos visto un movimiento impulsivo fuerte sin ningún tipo de noticia extra. ¿Qué hemos visto a posteriori? Que a falta de noticias lo que está haciendo el precio es desacelerar. Como podéis comprobar, desde que han desaparecido las noticias, a excepción del sábado 14 de enero, todos los demás días el precio ha perdido fuerza, ¿ok? Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una desaceleración diaria en una zona de resistencia. No es únicamente un nivel, no es únicamente los 21.265 que representan el máximo anterior del sábado 5 de noviembre. También hay otros niveles, como por ejemplo el perfil de rango, el rango de volumen fijo, aquí lo tenemos claramente, que marca una zona de resistencia y es uno de los niveles más importantes que tuvimos en toda esta especie de rango que estuvimos manteniendo hasta que llegó todo lo relacionado con FTX. Como podéis comprobar, es un nivel que rechazó una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces. La última vez, justamente, se rechazó para marcar nuevos mínimos históricos en cuanto a este mercado bajista, ¿no? Entonces, si bajamos a temporalidad de 1 hora, lo que podemos ver, fijaros, aquí la tenemos, lo que podemos ver en temporalidad de 1 hora es un patrón de triángulo. Esto al final es un triángulo, ¿no? Los triángulos tienen una característica importante y es que pueden ser tanto de continuación como de reversión. Lo hemos comentado muchas veces. Tú, un hombro, cabeza, hombro, ya sabes que es un patrón de reversión. Tú, un doble techo, sabes que es un patrón de reversión, una cuña, un canal, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, el triángulo tiene esta peculiaridad que significa tanto reversión, es decir, irse para abajo, como continuación alcista. Es muy importante que entendáis toda esta introducción previa a la predicción de lo que podemos esperar. Pero claro, podríamos decir, oye, pues ya está, si el precio rompe para arriba, de hecho una de las formas de operar un triángulo, como puede ser tanto de continuación como de reversión, es clave que entendáis que si rompe para arriba, lo normal es, vale, yo me espero a que rompa y lo opero de esta forma. Entro cuando rompa y el stop loss por debajo. Y en cambio, si es de reversión y se va para abajo, entro cuando rompa y el stop loss por arriba. Esto es una forma muy típica de operar el triángulo, ¿no? ¿Qué tiene de peculiar esta figura que estamos viendo? Porque tiene diferentes cosas interesantes. La primera es que, aunque se rompa hacia arriba, la figura podría ser un canal. ¿Entendéis? Depende de cómo dibujes tú esta línea. Yo la tengo así porque me parece más determinante, me parece que representa más lo que estamos viendo, pero no hay ningún problema en que yo ahora cojo, copio, pego y dibujo aquí un canal. ¿Y qué tiene de peculiar el canal? Que puede alargarse hasta el infinito y sigue siendo una figura de reversión. El canal es una figura 100% de reversión. Entonces, este pseudotriángulo, que puede ser de continuación o de reversión, aun en el caso que rompa para arriba y muchos operadores puedan pensar, vale, este es el momento, yo opero los triángulos así, cuando rompe entro y el stop loss por debajo, yo creo que habrá mucha gente que se eche atrás de operarlo, porque aunque lo rompa puede significar un canal.
y puede alargarse el canal, manteniendo diferentes niveles de resistencia, ¿no? Entonces, ahora os explico cuál es la predicción que tengo, ahora os explico qué es lo que yo creo que va a pasar, cuáles son esas dos opciones únicas o más reales que creo que tiene el precio, pero antes de nada es importante que entendáis también, hoy el vídeo va de importancia en el entendimiento, como podéis comprobar, lo que estamos viendo, ¿vale? Estamos viendo una desaceleración diaria. Y no solo eso, estamos viendo una desaceleración diaria en zona de resistencia. Fijaros porque, como siempre comento, lo bueno del análisis técnico es que podemos comentar algo, podemos predecir una dirección y luego enseñaros ejemplos, ¿no? Fijaros, vamos a ver desaceleraciones diarias en niveles de resistencia. El mercado hay veces que va con fuerza, con contundencia, como es el caso, las velas como son, directas, mucho volumen o no, abren arriba y cierran abajo, no tienen mucha sombra, son envolventes, tienen dirección, tienen consenso del mercado. Esto es cuando el mercado va acelerado, hacia un lado, ¡pam! Luego hay una opción que es desacelerado. ¿Cómo son las velas? Pues dojis, tienen mucha sombra, algunas son alcistas, otras bajistas, hay mucha falta de consenso en o subimos o bajamos. Pues fijaros cómo si sumamos la desaceleración con encima niveles de resistencia, el resultado es evidente. Desaceleración en resistencia, que es la media móvil, para abajo. Desaceleración para arriba. Desaceleración en resistencia, que es la media móvil, para abajo. Desaceleración en resistencia, que es el nivel de los 30.000, para abajo. Pero fijaros, desaceleración en zona de soporte, para arriba. Desaceleración en resistencia, para abajo. Envolvente alcista, para arriba. Desaceleración en resistencia, para abajo. Desaceleración en resistencia, para abajo. Desaceleración en resistencia, para abajo. ¿Os dais cuenta cómo hay similitud grande entre las velas que hemos visto en domingo 14 de agosto del año 2022 o en 31 de julio del año 2022 o en 19 de julio del año 2022 con lo que estamos viendo actualmente? Esto es desaceleración en zona de resistencia. Entonces, independientemente de lo que suceda, al final hablamos de probabilidades, no tenemos una certeza absoluta de lo que vaya a suceder, pero siempre, es decir, si siempre que pasara una cosa, si siempre que viéramos desaceleración en zona de resistencia, el mercado se fuera para abajo, por ejemplo, todo el mundo sería rico con el trading porque siempre pasaría lo mismo, pero no es el caso. Entonces, lo importante de esta situación es que tenéis que conocer el price action que estamos desarrollando, porque si siempre que veáis desaceleración en zona de resistencia, entendéis que la probabilidad del siguiente movimiento es de caer, porque el precio está encontrando dificultad de romper un nivel importante, con lo cual lo normal es caer. Cuidado, caer no significa que Bitcoin tenga que pasar de 21.000 a 15.000. Caer puede significar un pequeño pullback, ¿vale? Estamos viendo un patrón de una hora, con lo cual de entrada tampoco tiene que ser un desarrollo demasiado alarmante. Pero si siempre que veáis esto entendéis que la probabilidad es de caída, habrá veces que ganaréis dinero, habrá veces que perderéis dinero, porque como digo, no hay una certeza. Si siempre pasara lo mismo, todo el mundo sería rico, porque sería cuestión de esperar a una cosa y hacerlo, pero es evidente que en una secuencia larga de entender que justamente este price action es de debilidad y puede indicar una caída, saldréis positivos, porque estaréis actuando correctamente, porque estáis dejando de lado lo que queréis, lo que queremos, que es que el precio rompa y continúe el mercado alcista y toquemos los 2 millones, no el millón o los 100.000, no, los 2 millones, pero es evidente que ahora mismo el contexto en el que nos encontramos, tanto a largo plazo como en el corto plazo, analizando de manera objetiva todo lo que estamos viendo, la subida, cómo se ha formado, qué se ha formado, ahora dónde se ha formado, el cómo de las cosas, no en una subida que es el cómo de las cosas, entendemos que lo más probable en esta dirección es ver un pequeño movimiento correctivo, ¿no? Entonces, ¿qué dos opciones tenemos? Tenemos, en mi opinión, opción número 1, que es ver una ruptura bajista en el corto plazo. Esta es la opción número 1, es decir, el precio entiende o el price action desarrolla el movimiento que es más probable que desarrolle, que es, oye, tiene hoy o mañana, no quedan muchas horas, porque si ponemos 60 minutos, fijaros cómo el precio, si alargamos el patrón al máximo, pues bueno, como máximo, sobre el viernes 20 de enero ya hay que encontrar una ruptura, o alcista o bajista. Si no, esto pasará a no ser ni un triángulo, ni un canal, ni nada, sino que será una consolidación. Seguiremos desarrollando una desaceleración, pero sin ningún patrón horario, ¿no? Entonces, en pro de entender cómo puede desarrollar este movimiento, en mi opinión, la primera opción es una ruptura a la baja. Como digo, no tiene que ser hoy inmediata, pero
desarrollando en ese transcurso, o la opción número 2, que pueda formar una falsa ruptura alcista. Es muy importante que entendamos que de la misma manera que anteriormente, fijaros, la línea, el nivel de resistencia de los 21.500 se ha roto varias veces. Lo hemos roto. Fijaros, aquí lo rompimos un poco, aquí lo rompimos claramente, aquí lo rompimos, evidentemente, aquí lo rompimos claramente, pero una cosa es romperlo, es hacer una falsa ruptura, y otra cosa es que tenga profundidad esa ruptura. Entonces, la otra opción que yo barajo ahora mismo, en cuanto a probabilidad real, es poder ver una ruptura, habría la opción, ¿por qué no? Es poder ver esa ruptura, pero entonces considero que lo más probable que pueda suceder la vela siguiente es una vuelta. ¿Vale? Una vuelta marcando y determinando esta debilidad. No le voy a poner nombre de manipulación, no le voy a poner nombre de liquidar posiciones, no le voy a poner nombre de nada. Solo hablo de price action. Claro, primero, me puedo equivocar, no tengo una bola mágica. O segundo, para los que podáis considerar una ruptura con continuación, con profundidad, opino personalmente que, evidentemente, no se puede descartar, pero si se rompe y no se da la vuelta, sino que se continúa, yo creo que solo puede formarse a través de noticias. Del mismo modo que en gráfico diario, en toda esta zona de aquí, veíamos una clara desaceleración, veíamos elementos que nos decían, oye, cuidado porque se está formando un canal, puede haber ruptura, finalmente no hubo ruptura y las noticias propulsaron el precio. Pues bueno, ahora, pese a que el price action indique una determinada dirección probable, si vienen noticias, evidentemente puede haber esta ruptura con fuerza. Pero yo, personalmente, solo valoro claramente esta ruptura, que no tiene que llegar a 25.000, pero bueno, una ruptura que no genere un movimiento correctivo teniendo en cuenta este patrón. Solo la valoro si viene algún tipo de noticia e impulsa claramente el precio, ¿ok? Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí, nos vemos esta tarde 18:00 UTC+1, hablaremos un ratito, luego analizaremos todos los activos que me pidáis. Espero que este vídeo te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.